Carlos, primero la bienvenida a Porta 9 y además agradecerte por aceptar una nueva entrevista y sobre todo por colaborar conmigo y con la página en esta nueva aventura en internet que estamos empezando. Gracias a ti. ¿Cómo te definirías? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo te definirías tú como escritor? Yo pienso que yo soy producto de una serie de circunstancias biográficas que hacen de que tanto yo como persona, mi identidad como persona y como escritor, sean muy diversas, ¿no? Hay gente que piensa que un escritor tiene su etapa más fructífera en el momento que se inicia como escritor, ¿no? En ese momento uno tiene mucha fuerza, ¿no? Está con todas sus facultades, ¿no? Y luego va declinando, ¿no? Y ya en los últimos años, cuando publica son libros de puro oficio. A mí me ha ocurrido todo a la inversa, ¿no? O sea, yo he empezado con libros difíciles de leer, ¿no? Y estoy tendiendo más bien a libros complejos de leer, pero no difíciles de leer, ¿no? Y todo creo que parte de los cambios muy profundos que han habido en el mundo y en el Perú a partir de las finales de la década del 70, ¿no? O sea, en la época en que Lyotard, por ejemplo, escribe, ¿no?, la cuestión posmoderna, ¿no? Y se produce todo caída del muro de Berlín y la crisis de los socialismos reales, de los discursos, del postestructuralismo francés y todo esto que hace que eclosione en la década del 90, ¿no?, una nueva literatura distinta y con gente pues como Thais o Belatín o los que Sumalavia, etcétera, de los cuales yo soy muy amigo, ¿no? Y el consideramiento último es de los años 90, 1990, ¿no? Entonces, y de ahí ya yo entré en una etapa en donde trato de aunar en lo que escribo preocupaciones no solamente literarias, sino sociológicas, filosóficas, hasta religiosas, ¿no? Y tratando de hacer siempre literatura, lo que a mí me define, ¿no? O sea, metáforas sobre la realidad social más que reportaje social. A mí no me interesa hacer reportaje social, ¿no? Pero tampoco no digo que... ¿Pero hubo alguna época en la que sí te interesaba eso? O sea, tú en los 70 eras amigo de la gente, o eres cercano a la gente del grupo Narración. Sí. ¿Nunca en esa época libros no publicados, o sea, llegas a escribir libros que tuvieran que ver algo así con una representación más directa de la realidad? Mira, yo soy todavía, me siento, por lo menos si ellos todavía se sienten amigos míos, pero yo sí me siento amigo de casi la mayoría de todos, de gente del grupo Narración, pero yo siempre estuve al margen. Literariamente. ¿No? Literariamente, en todos los sentidos, políticamente, literariamente, era de la católica, soy la mayoría sanmarquino. Pero había sí una cosa que me acercaba a ellos, que era una sensibilidad por lo popular, ¿no? Pero en tu caso, esa sensibilidad o ese interés o preocupación no tenía que ver directamente con los libros, ¿no? O sea, lo que escribías. No, sí tuvo que ver al principio, porque yo escribí una novela, ¿no? Que pasaba toda en un pueblo joven, ¿no? Y que salió finalista del premio Gullier, que le declararon desierto, ¿no? Entonces, cuando declararon desierto, yo rompí esa novela, pero hubiera podido ser mi novela de... No que era la mejor, pero que igual era mala. Claro, no, que tenía mucha vida, pero que no tenía, que técnicamente adolecía de problemas de sintaxis, ese tipo de cosas, que estaba mal escrita. ¿Y esa novela ya no existe? No, o sea, fue tal, digamos, claro, porque estaba en el jurado, estaba Urteaga Cabrera, estaba Julio Ramón Ribeiro, que eran amigos míos ambos, ¿no? Sin embargo, hicieron eso y entonces la rompí.
¿no? La rompí. Y tenía también un libro de cuentos completo también de pueblos jóvenes. ¿Por qué? Porque yo viví 6 meses en Pamplona Alta como sociólogo, trabajando como sociólogo, viviendo mañana, tarde y noche, y de ahí salieron estos 2 libros. Y de eso solamente queda un cuento que se llama Magali en un lugar, que aparece incorporado en la 2ª edición del Que Pestañea Muere, ¿no? Pero a mí me decía un poco, porque tenía un libro también inédito que escribí en París, que se llamaba Pelea de Fondo, donde casi todos los cuentos pasaban en zonas marginales. Claro, pero era una cosa así como de denuncia, ¿no? No. Justamente Julia Ramón me decía que yo era el Martín Adán paseándose por las barriadas, ¿no? Una cosa así, ¿no? Una cosa así, o sea, un barranquino tipo Martín Adán, sí, pero paseándose por las barriadas, en un tipo de literatura como es la mía, ¿no? Pero teniendo a los pueblos jóvenes, las barriadas, ¿no? Pueblos jóvenes como tema. Tú eres sociólogo, ¿no? Sí, ahora tú claro. Que estudiar sociología ha permitido que tu acercamiento a la literatura, aunque parezca contradictorio, pero creo que no lo es, ¿no? Tu acercamiento a la literatura sea muy distante del trabajo del sociólogo. Por supuesto, o sea, claro. No, y sobre, claro. ¿no? Y sobre todo ahora, ¿no? Sí. Porque la literatura ha cambiado mucho. Yo nunca he sido un sociólogo de proyectos. A mí siempre me ha gustado, a pesar de que he sido profesor de sociología en la universidad, a mí me ha gustado la parte de la teoría sociológica en literatura. He estado muy vinculado hasta ahora con Guillermo Rochabrún, con gente que hace teoría sociológica, ¿no? Entonces a mí nunca me interesó, siempre pensé, y cuando la cultura entró a ocupar un lugar muy importante en la sociología, ¿no? Me pareció que mucho más interesantes estudios sobre la realidad visible, ¿no? Podían ser hechas por los sociólogos, claro, ¿no? Por los hermeneutas, ¿no? O sea, toda sociología como que te ha ayudado a ser escritor. Claro, a definirme como escritor. O sea, yo pienso que justamente la literatura... No debería estudiar literatura la gente, ¿no? Si claro, debería, claro, no porque... Historia, ¿no? Sí, claro, pero bueno, hay algunos que han estudiado literatura y han sido buenos escritores. Yo creo que el que nace para escritor, estudie lo que estudie, va a terminar siendo un escritor. Ahora, dijiste hace un momento que en los últimos años ha cambiado bastante la literatura mundial, no la literatura peruana, sino la literatura mundial. Sí. ¿Te parece que hay, al menos en la narrativa latinoamericana, como un regreso hacia lo que tiene que ver con lo político, que se podía haber perdido en los 90 y ahora está regresando un poco esto? No, sí, de alguna manera sí, pero habría que matizar, ¿no? Por ejemplo, los premios... Claro. Parece que hay interés en el mercado europeo de leer ese tipo de novelas que vienen sobre América Latina. Y probablemente eso está vinculado al fenómeno de los atentados terroristas que hay, ¿no? Y para ellos... quizá con lo que tiene que ver con Hugo Chávez, con Evo Morales. Claro, todas estas cosas, porque claro. Aparece el boom, o sea, sí. O sea, detrás del boom estaba Fidel, ¿no? Claro, pero yo, a pesar de que estoy de acuerdo con un post que puso Iván, ¿no? En Moleskine, de que hay digamos, un despertar de la literatura política en América Latina, yo creo que no es un despertar, sino que hay despertares, ¿no? Porque no creo que ningún país en América Latina ha tenido un fenómeno de sendero luminoso, ¿no? O sea, un fenómeno de la guerra que hubo acá, 20 años de guerra como de las características las que tuvo Perú, ¿no? Yo creo que, pero Colombia es otra cosa, ¿no? Colombia hubiera sido, si la figura principal de lo que hubo aquí hubiera sido la MRTA, entonces ahí sí hubiera sido, el MRTA no tuvo la importancia que tuvo Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, digamos, produjo una guerra totalmente características distintas a cualquier cosa que haya pasado en América Latina, no tiene nada que compararse con Cuba, ni con nada, ¿no? Ni es Evo Morales, ni es nada, es otra cosa, ¿no? Entonces de ahí sale una literatura completamente distinta. Si bien hay una preocupación política, porque en toda América Latina hay, digamos, un renacimiento ¿no? Tal vez podríamos pensar y hacer una pregunta, ¿es la política el principal problema de los latinoamericanos? ¿No? Ese es, ¿no? No sé, eso tendría que ver si finalmente las personas que nos dirigen, ¿no? Y que comandan los diferentes, las políticas de todos nuestros países son finalmente los responsables de los que puede pasarnos para bien o para mal, ¿no? Pero eso tiene una fase en la literatura latinoamericana muy importante, que es la novela del dictador latinoamericano, claro, que hubo ¿no? varias, ¿no? Que en toda América Latina, ¿no? En casi toda América Latina hay novelas muy importantes, incluso como la de Carpentier, o García Márquez, o Yo Supremo inclusive acá en Perú, Vargas Llosa, ¿no? Claro, la Fiesta del Chivo, pero... la anterior, la Convención a la Catedral, que es un poco una novela sobre la historia. Y más, ellos se reunieron
¿no? en Europa, claro. Y decidieron como programa escribir cada uno una novela sobre las dictaduras en América Latina.